Muy bien, otra vez, buenas tardes a todos. Ahora sí ya estamos grabando. Gracias por estar aquí. Y los que no, que van a tener oportunidad de ver esta clase después, bueno, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por estar con nosotros. Con el permiso del cielo, con el permiso de nuestro Mesías, Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, con el permiso de ustedes, bueno, vamos a empezar esta sesión, vamos a empezar esta enseñanza y vamos a continuar con donde dejamos en las 7 leyes de Noaj. Hay algunas terminaciones ya que por costumbre yo estoy empezando a hacer en hebreo, tratando de pronunciar o de decir los nombres como fueron originales. Entonces, si hay algunas palabras que sean que no conozcan, bueno, con toda confianza, voy como quiera tratar de ir diciendo la traducción de cómo nosotros la recibimos al castellano y cómo se hizo en español. Pero la idea también es ir conociendo la terminología o en el idioma original. Entonces, si recuerdan, terminamos viendo esta imagen que ustedes tienen donde habla de la Torá que tiene 613 mitzvot. Mitzvot son instrucciones o mandamientos y hablamos de estos 4 grupos. La Torá o las instrucciones dirigidas hacia los sacerdotes, hacia los levitas, hacia los israelitas, y la Torá conocida como la Torá Noah, que fue conocida como las instrucciones para los gentiles. ¿Sí? Y también la semana pasada que empezamos con este tema, vimos cómo es que Israel es considerado un solo pueblo. Un solo pueblo es Am Ejad, se dice en hebreo. Am es pueblo, Ejad, uno. Am Ejad. Entonces, Israel es un solo pueblo, pero estamos tratando de identificar diferentes roles, porque aunque somos un solo pueblo, internamente tenemos diferentes roles. Y vimos, por ejemplo, el Kohanim, que están los sacerdotes, y el sumo sacerdote. Ya empezando por ahí vemos que hay diferentes roles y diferentes mandamientos. Los sacerdotes son parte del pueblo, pero tienen un rol especial debido al oficio que ellos llevan a cabo. Los que de alguna manera hemos estado leyendo la Parashá, que son las partes de la escritura diseñadas para repasarse semana con semana de la Torá o de los 5 libros de Moisés o del Pentateuco, leímos hace poco, hace unos cuantos días, el libro de Levítico y vimos Levítico 21. Y en Levítico 21, que se los voy a leer ahorita, si no me equivoco, sí, les voy a leer un pedacito ahorita de Levítico para que vean rápidamente una diferencia de los roles a los que yo me refiero. Si alguien tiene la Biblia ahí puede acompañarme, si no, yo se los voy a leer, nada más pueden escucharme. Voy a leer el libro de Levítico, capítulo 21. Se habla de la santidad de los sacerdotes. Y dice, Dios dijo a Moisés, habla a los sacerdotes hijos de Aarón y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos, mas por su pariente cercano, por su madre, o por su padre, o por su hijo, o por su hermano, o por su hermana virgen, a él cercana, la cual no haya tenido marido, por ella se contaminará. Entonces ya aquí empezamos con una instrucción, una mitzvot dirigida para este grupo de sacerdotes en donde les dice, los sacerdotes no deben contaminarse con muerto, a excepción de que sea un pariente cercano, como su madre, su padre, su hijo, su hija, su hermano, su hermana que sea virgen, que no se haya contaminado, por ellos sí se pueden contaminar. Y luego dice, no se contaminará como cualquier hombre de su pueblo haciéndose inmundo. No se harán tonsura en su cabeza, ni raerán la punta de su barba, ni en su carne harán rasguños. Santos serán a sus Dios y no profanarán el nombre de su Dios, porque las ofrendas encendidas para el Señor y el pan de su Dios ofrecen, por tanto serán santos. Con mujer ramera o infame no se casarán, ni con mujer repudiada de su marido, porque el sacerdote es santo a su Dios. Le santificarás, por tanto, pues el pan de tu Dios ofrece, santo será para ti, porque santo soy yo, Hashem, que os santifico.
Y la hija del sacerdote, si comenzare a fornicar, a su padre deshonra, quemada será al fuego. Y el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramada el aceite de la unción y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza, ni rasgará sus vestidos, ni entrará donde haya alguna persona muerta, ni por su padre, ni por su madre se contaminará. Entonces, si se fijan, aquí ya tenemos 3 mandamientos y 3 instrucciones diferentes para 3 grupos de roles diferentes del mismo pueblo de Israel. Empezó hablando de los sacerdotes y dijo, los sacerdotes no se van a contaminar con muerto, excepto que sea su padre, su madre, su hermano, su hermana virgen, su hijo. Pero luego dijo, como el resto del pueblo. O sea que el resto del pueblo, los israelitas sí podían contaminarse con muerto, sí podían asistir al velorio, sí podían ir a estar con los que estaban en duelo, los familiares del fallecido, ellos sí podían hacerlo. Los sacerdotes no podían hacerlo, excepto que fuera alguien muy cercano. Pero aquí, en el versículo 10, vemos que ya cambia de rol del sacerdote y se refiere solamente al sumo sacerdote. Dice el versículo 10, y el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza, ni rasgará sus vestidos, ni entrará donde haya alguna persona muerta, ni por su padre se contaminará, ni saldrá del santuario, ni profanará el santuario de su Dios, porque la consagración por el aceite de la unción de su Dios está sobre él, yo Hashem. Entonces, al sumo sacerdote ya no se le permitía a él contaminarse, ni siquiera por padre o por madre, como sí se le permitía a los sacerdotes. Entonces, este es un rápido ejemplo de cómo a veces leemos y pensamos que el mandamiento es para todos. Nadie se puede contaminar con muerte. Y he escuchado a algunas personas decirlo así, que el israelita o el judío o el convertido no podía contaminarse con muerte. Sin embargo, aquí la escritura hace una separación entre roles. Como uno, el israelita común sí puede hacerlo, el sacerdote no puede hacerlo salvo que sea un pariente muy cercano, pero el sumo sacerdote no puede absolutamente con nadie. ¿Ok? Bueno, eso fue nada más por poner un ejemplo rápido que leímos hace poquito en Levítico. Entonces, recordemos, en el pueblo tenemos el rol sacerdotal, el rol de los levitas, el rol del israelita, y el rol del israelita está dividido en el resto del pueblo, ¿sí? Porque el rol del israelita puede ser el israelita que fue rey, el israelita que es mujer, el israelita que es hombre, etcétera. Y está el rol de los justos de las naciones o el rol de los gentiles que hemos abrazado la fe de Israel, creyendo en el Dios de Israel, en Mashiach, en el Mesías, en Jesús, somos injertados a Israel, pero cumpliendo un rol determinado. El pueblo debe ser visto como un solo pueblo, pero este pueblo está dividido en distintos roles. Entonces, aunque la Torá tiene 613 mandamientos, no todos los mandamientos son para las mismas personas. Un israelita que no era sacerdote no tenía por qué guardar los mandamientos que eran para los sacerdotes. Aunque es una sola Torá, una sola ley, una sola instrucción, la que Hashem entregó al pueblo, dentro de esa ley hay mandamientos o de esa instrucción, porque tratamos de ya no usar tanto la palabra ley, porque la Torá, como vimos en la primera sesión, no significa ley, es una instrucción. Dentro de esas instrucciones hay instrucciones o mandamientos que son únicamente para los sacerdotes, únicamente para los levitas, únicamente para los reyes, únicamente para las mujeres, únicamente para los gentiles o para los creyentes de origen gentil. ¿Ok? Y también vimos estas 3 divisiones, en donde se habla de los Benei Noach, de los Benei Abraham y de los Benei Yehudá. El Benei Noach, conocido como la humanidad, el Benei Abraham, conocidos como los creyentes en Mashiach o en Jesús de origen gentil, y el Benei Yehudá, que son los judíos como tal, ya sea descendientes directamente del pueblo o aquellos gentiles que han querido hacer su conversión al judaísmo, ¿sí? Por cualquiera de las razones que sea, que no vamos a entrar en detalle en esas. Entonces,
Vimos también que los creyentes de origen gentil se dio desde los Benei Noah. Se les dio 7 mandamientos que se encuentran principalmente en la historia de Noé y en Génesis 9 principalmente. Y los Benei Noah, la humanidad, el pueblo en general, debe de cumplir estos 7 mandamientos. Luego, el Benei Abraham, que somos los creyentes de origen gentil en Mashiach, debemos de cumplir los 7 mandamientos, pero podemos empezar a guardar el resto de mandamientos de la Torá según el crecimiento espiritual de cada quien. Con la excepción, lo vimos que son los mandamientos característicos o considerados señales de pacto. Pero podemos empezar a guardar mandamientos según vamos aprendiendo, según vamos creciendo. Podemos empezar a guardar Shabbat, podemos empezar a guardar Pascua como lo celebran el pueblo. De hecho, cuando Dios entregó las fiestas, que recuerden una cosa, las fiestas, Pascua, Pentecostés, Tabernáculos, no son las fiestas de los judíos, no son las fiestas de Israel. Esas fiestas son las fiestas del Señor, son las fiestas del Eterno. Él dijo, estas son mis fiestas. Mis fiestas son 3 en el año. Mis fiestas son Pascua, Pentecostés y Tabernáculos, y te estoy invitando a ti a que las celebres. Entonces, considerar que son las fiestas del judío no es así. Son las fiestas de Dios entregadas al pueblo para que ellos vengan a celebrar la fiesta del Señor. Es como mi cumpleaños y los invito a mi cumpleaños, ¿sí? Yo hago la invitación y ustedes vienen. Igual, la Pascua es la fiesta del Señor que invita al pueblo, ¿ok? Y podemos empezar a guardar Pascua, podemos empezar a guardar Sukkot, y que es Pentecostés, Sukkot, que es Tabernáculos, Shavuot es Pentecostés, Pesaj es Pascua. Podemos empezar a guardar los mandamientos sobre algunos alimentos según vayamos creciendo nuestro nivel espiritual. Podemos irlos guardando conforme nosotros vayamos aprendiendo más. Y luego están los Benei Yehudá, que son los judíos, los descendientes o los conversos. Y ellos tienen que guardar los 613 mandamientos de la Torá según les corresponda. ¿Ok? No tienen que ser todos. Entonces, nada más para recordar cuáles son los 7 mandamientos. No idolatría, no blasfemia, no asesinato, no inmoralidad sexual, no robo, no comer sangre y establecer cortes de justicia. Ahora, vamos a profundizar un poquito en el tema de estas 7 leyes, porque como algunos han mencionado, no había escuchado de estas 7 leyes. Ok, este es un tema que tiene años, que pueden ustedes empezar a buscar en la tradición desde años y años hacia atrás, pero es un tema que es considerado tabú, es un tema que puede molestar a algunas personas, que se enojan al comentarles sobre este tema. Pero les voy a pedir que, como estudiantes académicos de la escritura, como estudiantes que queremos ser y queremos realmente aprender y escudriñar sobre la escritura, vamos a ver el día de hoy este tema desde un punto objetivo. No nos vamos a meter en cuestiones religiosas, vamos a verlo objetivo, como estudiantes de la ley, como estudiantes de la Torá, ¿ok? Entonces, vamos a ver cómo aplican estas 7 leyes de Noah, y cuando las estudiamos de manera objetiva, te vas a dar cuenta que en ellas no hay absolutamente nada malo. De hecho, vamos a ver que tienen un fundamento bíblico en la Torá, en el Antiguo Testamento para nosotros, y que en el Nuevo Testamento son avaladas otra vez. Ahora, ¿qué son las 7 leyes de Noah? Vamos empezando contestando esa pregunta. ¿Qué son? Las 7 leyes de Noah, de acuerdo a los sabios del Talmud, la humanidad fue formada por 70 familias. Probablemente eso lo habían escuchado en alguna ocasión. 70 descendientes primarios de Noé. Los sabios explican que cada familia, que cada nación tiene un camino distinto dentro de la gran familia de la humanidad y que cada individuo tiene su propia senda dentro de esos caminos o dentro de cierta ruta. Cada individuo tiene su propósito.
Cada individuo tiene su propio camino, pero enseñan los sabios que hay una base de comportamiento universal que debe de aplicar para todo el ser humano, sea quien sea. Para el ser humano debe de aplicar una base de comportarse. ¿Sí? Sí. Y esta base universal son las 7 leyes de Noah o las 7 leyes de Noé, que fueron establecidas para todas las naciones. Ahora, a pesar de que cada nación tenga su propio camino, todos tienen un fundamento, que son estas leyes universales establecidas en pacto con Noé. La primera ley es no idolatría. ¿Qué es no idolatría? La no idolatría es, existe un solo y único Dios, infinito y supremo, sobre todas las cosas. Por ahí alguien andas con un poquito de ruido. Si pueden apagar su micro, porfa, se los agradezco. Entonces, gracias. Entonces, la primera ley, no idolatría. Existe un solo y único Dios. A ver si puedo. Ahí se perdió mi video. Sí, ¿verdad? Traté de... Ok, ya regresamos. Ahí pueden... ¿Alguien puede ponerme en el chat si ya se ve nuevamente y estamos bien? No, ¿verdad? Hola. Ok, ya se ve. Pueden utilizar el chat también de aquí del mismo Zoom. Ahí en chat, nada más para saber si me veo. Pero, ok, si ya se ve, ¿seguimos adelante? Ya me ven y ven también la presentación, ¿verdad? Ok, vamos. Entonces, me quedé en no idolatría. Estábamos en la primera ley de Noah. Existe un solo y único Dios, infinito y supremo sobre todas las cosas. Y no podemos reemplazar a ese ser por ídolos limitados, sea de cualquier índole, llámese animales, llámese eventos naturales, llámese astros, sol, luna, o incluso por uno mismo. Hay personas que pueden considerarse Dios a sí mismo. Entonces, dentro de este mandamiento se encuentra incluido el tema de la plegaria, el tema del estudio y el tema de la meditación. Luego, ley número 2, no blasfemar el nombre del Eterno. ¿Qué quiere decir? Simplemente respetar al Creador. Jamás expresar sentimientos maldiciendo al Creador. Déjenme ver si se las puedo poner aquí. Ok. Aquí voy a poner un poquito para que ustedes las puedan ver. ¿Sí? La ley número 2, respetar al Creador. Ya sea por más enojado, por más molesto que nos encontremos por alguna situación, jamás expresar tales sentimientos maldiciendo a nuestro Creador. Ley número 3, no cometer asesinato. Cada ser humano, al igual que Adán y Eva, constituyen un mundo entero. Salvar una vida es salvar a un mundo entero, dicen los sabios desde hace siglos. Destruir una vida es destruir un mundo entero. Entonces, de tal manera que ayudar a otros a vivir y proteger la vida es un mandamiento de estas leyes universales. Entonces, ya llevamos 3. Primera ley de Noah, no idolatría. Segunda ley de Noah, no va a blasfemar el nombre del Eterno, no blasfemar. Tercera, no cometer asesinato. Cuarta, no inmoralidad sexual.
No inmoralidad sexual. Respetar la institución del matrimonio. El matrimonio es un acto divino. La unión de un hombre con una mujer es un reflejo de la unidad de Dios con su creación. La deshonestidad en el matrimonio es una violación de esa unidad. Ley de Noah número 5, no robar. Conducirse honestamente en todas tus transacciones, confiando en Dios, expresando nuestra fe en Él como proveedor de la vida. Hacer trampa en los negocios, hacer tranzas para enriquecerte ilícitamente está prohibido por la Torá. Es una violación a esta ley. Entonces, ley número 1, no idolatría. Ley número 2, no blasfemar el nombre del Eterno. Ley número 3, no cometer asesinato. Ley número 4, no inmoralidad sexual. Ley número 5, no robar. Ley número 6, no comer sangre. No comer sangre, respetar a las criaturas de Dios, cuidar a los animales, proteger a los animales. En los albores de la creación, al principio de la creación, el hombre era el jardinero del jardín del Edén, válgame la redundancia, para trabajar, para protegerlo. Al principio el hombre tenía prohibido causar daño a los animales. Después del diluvio se le permitió al hombre consumir carne, pero con una advertencia: no causar sufrimiento innecesario a ningún animal y no comer la carne del animal o no comer el animal muerto en su carne. ¿Okay? Número 7, mantener la justicia. Aunque sabemos que la justicia es única y exclusivamente de Dios, la Torá nos dice que busquemos siempre la justicia. Dios nos ha dado responsabilidad para instituir leyes y hacerlas respetar. ¿Okay? Entonces, estas son las 7 leyes de Noah establecidas por los sabios desde hace muchos años atrás. No idolatría, no blasfemar, no asesinato, no inmoralidad, no robar, no comer sangre, mantener la justicia o establecer cortes de justicia. ¿Cuál es el fundamento de estas leyes? Nos podríamos preguntar. El fundamento de estas leyes es el pacto de Dios hecho con Noé, principalmente en Génesis 9. Ahora, vamos a Génesis 9. Génesis capítulo 9, versículo 1 al 7. Dice: bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos. En todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento. Así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramara sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Todos nosotros podríamos ahora decir: pero yo no veo ahí las 7 leyes universales. La noticia es que debemos comprender que algunas de estas leyes están de forma explícita y algunas otras están de forma implícita. Debemos de escudriñarlo y debemos de analizar. Algunas están directamente en el texto, otras están indirectamente en el texto. Ejemplo: ¿estamos en contra o estamos a favor del aborto? La escritura no habla del aborto. La escritura no habla específicamente sobre el aborto, pero es un mandamiento implícito, manejado indirectamente en el texto que dice no asesinar. De manera que el mandamiento, aunque no lo veas escrito como tal, está implícito. Entonces, veamos los mandamientos explícitos y los mandamientos implícitos. No idolatría. Ley número 1. Está implícito. ¿Por qué? En ninguna parte tú ves que se hable de la idolatría como tal. Pero el simple hecho de que Hashem haga un pacto con Noé, está implícito que Noé
reconocía a un ser supremo, a un Dios eterno, y que por lo tanto no podía buscar otros dioses. Estaba haciendo un pacto Noé con Dios. Dios estaba hablando a Noé para hacer un pacto. Aunque el texto no diga explícitamente no idolatría, el sentido común y el estudio a profundidad de los textos nos dice que Dios está haciendo un pacto con Noé, de manera que Noé tiene que reconocer a su creador y por lo tanto no debe de adorar otros dioses. Correcto. Este mandamiento está indirecto en el texto, está de manera implícita. La lógica, el estudio, el sentido común incluso me hace entender que aunque yo no lo vea escrito como tal ahí, el mandamiento existe. Ley número 2. No blasfemar el nombre del Eterno. Es un mandamiento también que se encuentra de manera implícita. ¿Por qué? Mismo parámetro objetivo del anterior. Así como Noah reconocía al creador con el cual estaba haciendo un pacto, por lógica, no podía maldecir a ese Dios, ni blasfemar, ni hablar en contra de ese Dios. Tenía que respetar a ese creador. Aunque no esté directamente nombrado, está implícito en el texto. Número 3, no asesinar. Este mandamiento sí está explícito en el texto. ¿En dónde está explícito? En la parte donde dice, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Se habla del asesinato como tal de forma directa. No está escrito no asesinarás, pero está escrito que el que derrame sangre, por el hombre su sangre será derramada, de tal manera que está escondido, pero explícito, el no cometer asesinato. Número 4, no robar. Está implícito en el texto. ¿Por qué? ¿Cuál fue uno de los pecados que están relacionados con la época de Noé? Los hurtos, el robo, como causantes de diluvio y como causantes de los últimos tiempos. Dice la escritura que los últimos tiempos serán como los tiempos de Noé. Y cuando tú te vas a leer Apocalipsis y ves los pecados de los últimos tiempos, están el asesinato y están el robo. Entonces, es un mandamiento que está implícito dentro de uno de los pecados mencionados relacionados con los días de Noé, son el robo o el hurto. Debemos saber que este mandamiento está dentro de las leyes de Noé. Hashem había castigado a la generación anterior precisamente por causa de varios pecados, entre ellos este pecado. El texto no robarás no está como tal, pero está implícito. ¿Ok? Número 5. No inmoralidad sexual. Es otro mandamiento que está implícito y escondido en el texto. Porque dijo Dios a Noé, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Obviamente, esta orden debe de hacerse con parámetros. La orden de fructificar, la orden de multiplicarse, la orden de llenar la tierra tenía que ser con orden, con parámetros. Dios es un Dios de orden, con parámetros de orden, con parámetros de fidelidad. No podía uno decir, voy a embarazar un montón de mujeres sin ningún tipo de compromiso porque la orden es fructificar. No es así. La misma frase establece que debe existir un orden, que debe ser cumplido. Este fructifica, multiplícate, llena la tierra, debe ser cumplido bajo ciertas reglas y ciertos parámetros sexuales. ¿Okay? Entonces, esto nos demuestra que este mandamiento está de manera implícita en el texto. Número 6, no comer sangre. Explícito. Es un mandamiento que está explícito. Dice el texto, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Este mandamiento está de manera explícita en el texto. Y número 7, establecer cortes de justicia. Está implícito en el texto. Está de forma indirecta. ¿En dónde? Si volvemos al texto anterior, donde habla del asesinato, fíjate lo que dice. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. ¿Qué está hablando aquí? De un castigo de pena capital. Está hablando que el asesino
debe de ser asesinado, debe ser muerto, pero para poder establecer eso, esa pena, tiene que haber una corte de justicia, que esa corte es la que va a dictar si derramó sangre de manera intencionada o si derramó sangre de manera accidental, que después a futuro existieron lo que se conocieron como las ciudades de refugio, a donde el asesino de manera accidental o el que cometía asesinato de manera accidental iba a refugiarse para que no lo alcanzara el vengador de la sangre, mientras las cortes de justicia establecían los parámetros, los castigos, las penas que debía de cumplir ciertas personas. Entonces, en este verso está implícito que debe de existir una corte de justicia para que la sangre que derramó este hombre pueda ser castigada de manera justa. ¿Ok? Espero que me haya explicado un poquito. ¿Sí? Entonces, tiene que haber cortes, que son las que van a velar por el cumplimiento de estos mandamientos. Ok, entonces, como puedes ver, estas son las 7 leyes de Noé. Estas son las 7 leyes de Noé. Y como podemos observar, no hay nada de malo en ellas. No hay nada satánico. No hay nada que esté fuera de la enseñanza bíblica. Las 7 leyes están fundamentadas a lo largo de la Escritura. Son leyes que Dios le entregó a Noé, pero no solamente a Noé. Según los sabios, estas leyes fueron conocidas desde los días de Adán. Adán conoció estas leyes. Adán conoció que no debía tener otros dioses. Adán conoció que no debía blasfemar contra Dios. Adán conoció que no debía asesinar. Si no lo hubiera conocido, ¿cómo pudieron haber castigado a Caín matando a Abel si no existía una ley que dijera no cometerás asesinato? Adán sabía que no había que robar. Adán sabía sobre la inmoralidad. Adán sabía sobre no comer sangre, sobre que no podían de hecho en aquella época comer carne, comían lo que había en el huerto, cuidar a los animales y establecieron cortes de justicia. Entonces, según los sabios, esto se conocía desde Adán. Ahora, ¿por qué no se llaman las leyes de Adán? Se llaman las leyes de Noé porque Hashem estableció un pacto en Génesis con Noé después del diluvio, el pacto de su arco en las nubes. Se habla específicamente de un pacto establecido de Dios con Noé. Por lo tanto, adquiere el nombre de las leyes de Noé. Pero se conocían desde tiempos prediluvianos. ¿Ok? Fueron conocidas por Adán, fueron conocidas por sus descendientes. Porque, ojo, Dios no podía castigar al mundo con un diluvio si estas leyes no se hubieran conocido. ¿Cómo Hashem puede considerar culpable a la generación que fue castigada por el diluvio, por haber asesinado, por haber robado, por su inmoralidad, sin la presencia previa de alguna ley que dijera que esto era incorrecto? Tenían que existir estas leyes para poder considerar culpables a esa generación. Entonces, el hecho de que esa generación fue castigada con un diluvio es una muestra que había leyes previo a este pacto. ¿Sí? Y es importante que podamos comprenderlo. Ahora, tenemos que ver y considerar de manera objetiva, recuerden que estamos estudiando de alguna manera académicamente la escritura, tenemos que ver y considerar si estas leyes que los sabios establecieron son válidas para mí, son válidas para nosotros. Y la respuesta es sí. ¿Por qué sí? Tenemos un texto. Tenemos el texto de Hechos 15. El caso de Hechos 15, un texto muy conocido. Ahora, ¿cuál es el contexto de este texto? Por si no lo conocemos mucho a profundidad. Les voy a poner en contexto de lo que está sucediendo aquí en Hechos 15. El movimiento netzarita, el movimiento seguidor de Jesús, en aquella época, recuerden que en aquella época de Hechos no había cristianos, no había católicos, nada. Todos eran judíos. Todos eran del pueblo de Israel en aquella época. Todos los apóstoles, los seguidores de Jesús primarios, todos eran judíos. Ese movimiento seguidor de Jesús, ese movimiento que estaban haciendo, que estaba creciendo, de repente se encontró sorprendido por algo.
se encontró sorprendido porque se estaban queriendo unir y se estaban uniendo al movimiento muchos gentiles, personas que querían abrazar la fe del Dios de Israel, personas fuera de su comunidad, personas que no eran judías, que estaban escuchando las enseñanzas de los judíos. Los gentiles se acercaban a las sinagogas y escuchaban a Pablo y escuchaban a Bernabé enseñando Torá en las sinagogas los días de reposo y creían en el Dios de Israel y creían en Jesús el Mesías y querían aceptarlo. Tanto era así que muchos gentiles, mucha gente que no era del pueblo de Israel, estaban acercándose con Pablo diciéndole, enséñanos, ¿qué tengo que hacer para convertirme a lo que tú estás enseñando? ¿Qué tengo que hacer para convertirme a ese Dios? ¿Qué tengo que hacer para convertirme a ese Jesús, a ese Salvador, a ese Mesías? ¿Qué tengo que hacer? Y esto empezó a causar un problema en el movimiento original de los seguidores de Yeshua, en el movimiento netzarita, y comenzaron a preguntarse, ¿qué hacemos con los gentiles que se quieren acercar a Dios? ¿Qué hacemos con ellos? Entonces, lo primero que ocurrió, lo primero que empezaron a decir es, se empezaron a levantar voces diciendo, pues ¿cómo que qué hacemos? Vamos a ordenarles que se circunciden y se vuelvan judíos. Eso es lo que vamos a hacer. Pero en aquella época, hay algo que a veces no consideramos muy bien. Ojo, en aquella época, y hoy también, no tanto, pero en aquella época, la circuncisión era una traba tremenda. Nadie quería circuncidarse. La gente quería volverse a Dios, pero el tema de la circuncisión es un tema que daba mucho temor a la población. Y hoy incluso también a muchas personas. A pesar de que hoy en día la circuncisión sea tan precisa, anestésica, quirúrgicamente hecha con instrumentos precisos, da temor. Aquella época no. Aquella época era una piedra afilada y venga para acá. Esa era la circuncisión en aquella época. Y causaba que la gente no se volviera a Dios porque les daba miedo el tema de la circuncisión. No querían hacerlo. Y esto se estaba convirtiendo en una traba para que la fe en el Dios único y verdadero pudiera llegar a las personas. Bueno, entonces, hubo voces que decían, bueno, vamos a ordenarles que se circunciden, vamos a ordenarles que se circunciden, que sean judíos, para que puedan ser parte de nuestro movimiento. Pero se levantaron dos voces muy importantes en este concilio y dijeron, a ver, queremos dar un testimonio aquí en este concilio antes de que se decida algo. El primero que se levantó fue Shaliach Kefa, conocido como el apóstol Pedro. Su nombre es Kefa, lo conocemos nosotros occidentalizado como Pedro. Kefa había tenido una experiencia con Cornelio. ¿Recuerdan? Pedro, Kefa, estaba en la azotea de su casa, tuvo una visión donde bajaba una manta, una visión celestial, un manto con diferentes animales considerados inmundos para los judíos, considerados inmundos para él. Y Hashem, Dios, le decía, Pedro, mata y come. Y esta visión era contradictoria con la Torá, porque Pedro no comía animales inmundos. Él seguía las ordenanzas que habían dado a Moisés. Y él no comía animales inmundos, pero Dios le está diciendo, Pedro, levántate y come, mata y come. Y Pedro no entendía la visión. Y mientras meditaba en la visión, tocaron a su puerta. Lo buscaban unos gentiles, querían que fuera con ellos a casa de un gentil llamado Cornelio. Y Pedro entendió la visión. No se trata de los animales. No se trata de los animales, entendió Pedro. La visión se trata, lo que Dios me muestra es que yo vaya con estos gentiles a los cuales yo considero inmundos. Kefa se fue con ellos. Si recuerdan ustedes el relato, lo primero que Pedro les dijo al entrar a casa con ellos fue lo siguiente. Ustedes saben muy bien cómo para un judío es abominable entrar en casa de un gentil. Pero Dios me dijo que Él a ustedes también los creó, que no los llame yo inmundos. Y cuando Pedro empieza a dar su discurso, ¿qué ocurrió? Algo extraordinario. Hashem derramó su presencia, Espíritu Santo, Ruach HaKodesh, derramó su Ruach HaKodesh, el Espíritu del Señor. Dios derrama su presencia
sobre los gentiles. Y estos comenzaron a hablar de las maravillas de Dios. Y Pedro quedó sorprendido. Mira, Dios está derramando su espíritu sobre estos incircuncisos. Y este testimonio, vivido por Kefa, lo trae al concilio. Y dice, ¿cómo vamos a demandarle algo a estos gentiles cuando Dios mismo, yo fui testigo, cómo Dios derramó de su presencia sobre ellos? ¿Cómo les vamos a estar exigiendo cosas cuando Dios está derramando su espíritu sobre ellos? ¿Quiénes somos nosotros para hacerlo? Y este fue un tremendo testimonio de Pedro. Y cuando Pedro da este testimonio, se levanta ni más ni menos que el apóstol Pablo y dijo, yo también tengo un testimonio que dar. Porque cuando yo voy a las sinagogas de la diáspora para hablar de Yeshua, para hablar de Jesús, muchos de nuestros hermanos judíos me rechazan. Pero los gentiles que escuchan desde fuera me dicen, hey, ven y enséñanos. Y se reúne una multitud. La gente está hambrienta por conocer estas cosas. ¿Cómo vamos a estar nosotros demandándoles que se circunciden si Hashem está haciendo algo grande en medio de los gentiles? Después de estos testimonios poderosos, se levantó Jacob Hasadik. Jacob Hasadik, conocido como Jacobo, que después fue conocido como Santiago, traducido como Santiago, porque Jacob es Jacob, Hasadik es el santo o considerado santo. Cuando le empezaron a decir San Jacob, de ahí se creó el nombre Santiago. Pero este hombre, Jacobo, Jacob Hasadik, hermano de sangre de Yeshua, de Jesús, se levantó como líder del movimiento Netzarita y dijo estas palabras. Hechos 15. Dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Es decir, no les vamos a estar ordenando que se circunciden, pero tenemos que establecerles algo. ¿Qué les vamos a establecer? Las 7 leyes de Noah. Eso les vamos a establecer. Las 7 leyes de Noé como normativas y como obligatorias para el gentil que se está acercando a Dios. Dice el versículo 20, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos. ¿Cuál es la primera ley de Noah? No idolatría. Aquí hay una ley de Noah. De fornicación. ¿Cuál es otra ley de Noah? No inmoralidad sexual. Aquí está otra ley de Noé. De ahogado y de sangre. ¿Cuál es otra ley de Noah? No comer sangre. Porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. De las 7 leyes de Noah, aquí están 3 directamente citadas. Y me puedes decir, bueno, pero no hay 7. Cualquiera podría decir, yo veo 3, no veo 7. Pero la lógica y el estudio y el entendimiento y escudriñar la palabra te dicen que son las leyes de Noah. Aquí en estas leyes no se habla de la blasfemia, que es la segunda ley. Sin embargo, definitivamente que es lógica, porque se está hablando que se aparte de los ídolos, de la idolatría, que crean en un solo Dios, que es el Dios de Israel, el Dios de Yeshua. El mismo Yeshua dijo, enseñó que uno de los pecados que no sería perdonado era la blasfemia. Entonces, aunque no se nombre, está implícita. El robo no se nombra, pero está implícito. ¿Cómo se va a permitir a los hermanos que se roben? El asesinato está implícito. ¿Cómo se va a permitir a los hermanos que se maten? Las cortes de justicia están implícitas, casi explícitas. ¿Por qué digo casi explícitas? Porque ojo con lo que dice después de donde dice ahogado y sangre, en el verso 21 dice, porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Se habla de una institución, un lugar donde se enseña la justicia.
las sinagogas donde es leída la ley, la instrucción, la Torá. Entonces está implícita, casi explícita. ¿Sí? Entonces, las 7 leyes de Noa estaban siendo establecidas como normativas, como obligatorias a los creyentes de origen gentil. El Concilio de Jerusalén estaba diciendo, ok, vamos a resolver este problema que estamos teniendo de todos los gentiles que están queriendo abrazar la fe de Israel, que están queriendo abrazar al Dios de Israel, que están queriendo abrazar a Yeshua, el Mesías, Salvador del pueblo. Vamos a definir qué vamos a hacer con ellos. Los creyentes de origen gentil, no los inquieten de más, no los pongas a circuncidarse, pero vamos a enseñarle que deben de guardar las 7 leyes de Noa y deben de ir a estudiar la Torá, la instrucción entregada a Moisés, a las sinagogas en días de reposo, para que se les explique estas leyes y para que sigan aprendiendo Torá. Esto es lo que establecieron las 7 leyes de Noa, y que vayan a las sinagogas donde se enseña la instrucción, los escritos de Moisés, los profetas, para que sigan aprendiendo Torá. ¿Sí? Entonces, a un creyente que recién se convierte al Dios de Israel a través de Jesús, esto es lo que estableció el Concilio de Jerusalén, que se les debe enseñar primero. ¿Están conmigo hasta aquí? Y es importante que veamos este panorama, no con una mente cerrada, con una mente objetiva, con una mente de estudiante de la Escritura, una mente dispuesta a desmenuzar los detalles que tenemos aquí. El movimiento Netzarita estableció las 7 leyes de Noaj como obligatorias y normativas a los creyentes de origen gentil, pero los instó a reunirse en Shabbat para estudiar Torá y que sigan aprendiendo más mandamientos, y conforme ellos vayan creciendo, puedan a su paso empezar a guardar más mandamientos establecidos por el Dios de Israel. No como una forma de salvación. La salvación no es por obras. La salvación es por gracia. No es una medida de salvación. No estamos hablando de eso y que no se confunda. No como medida de salvación. ¿Ok? Bien. Creo que concluimos hasta aquí el día de hoy. Si hay alguna pregunta. No tengo ninguna pregunta en el chat. Creo que no. No. Muy bien. Bueno, a lo mejor no podían escribir en el chat. Bien, si no hay preguntas, creo que ahí ya pueden poner su video, pueden poner su micrófono si alguien quiere decir algo. Terminamos el día de hoy, si hay alguna pregunta, y si no, bueno, vamos a hacer una pequeña oración para terminar. Creo que alguien me dice que está deshabilitado. Si pueden intentar otra vez, a mí me parece que está habilitado. Me parece como si estuviera habilitado el chat. Pero bueno, voy a terminar de grabar. Voy a terminar de grabar para no hacer esto más largo luego en YouTube. Como quiera, si alguien tiene una pregunta, ahorita la podemos hacer. Gracias, Dios eterno, te damos gracias por este día, te damos gracias en esta noche, gracias por todos los que estamos aquí.
Te pedimos que esta palabra sea de bendición para todos nosotros. Padre eterno, te pedimos que guardes nuestras vidas, que nos protejas, que nos libres de cruzarnos en caminos de hombres y mujeres que buscan hacer maldad, que nos acompañes, que pasemos una excelente noche, que pasemos una excelente semana y si Dios permite que nos podamos volver a ver la semana que entra. Te pedimos, Padre, todo esto en el nombre y por los méritos de Yeshua, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén y amén.